Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un placer. Antes de comenzar, yo quiero establecer una cuestión de orden, porque en Perú tenemos una agenda de género pendiente y es importante tener esto presente. Miren, les voy a hablar de algunas cifras que vale la pena tener en cuenta. En las ciencias sociales, que es el ambiente donde yo me desenvuelvo, en las ciencias sociales en el Perú, las mujeres son 1 de cada 2 estudiantes. Pero luego pasa el tiempo y son 1 de cada 3 profesionales trabajando. Si seguimos, vamos a ver que después son 1 de cada 4 autores de trabajos de investigación, esos que nutren después las políticas. Pero si seguimos, después son 1 de cada 5 expertos en los medios. Nótese cómo es que hay un lento y silencioso proceso de invisibilización de la mujer. Esto es algo que nos atañe a todos, pero la buena noticia dentro de ello es que CADE por la Educación viene marcando una pauta bien interesante. Noten en el programa que el comité organizador está compuesto en 62% por mujeres. Y dentro de los panelistas, expositores y conductores de sesiones, tenemos 41% de mujeres. CADE viene quebrando un ciclo de invisibilización femenina que es importante. Y es importante aplaudir. ¡Bravo! Eso es muy importante. Es importante también que quien lo diga sea un hombre, una persona que no es mujer, porque muchas veces se tiende a pensar que estos temas de género son cosas de mujeres. Y no, la equidad es una cosa de todos. La equidad nos importa a todos y nos va a beneficiar a todos. Eso es importantísimo decir. Entonces, ahora vamos a lo que nos convoca. Vamos a lo que nos convoca, que es esta presentación sobre una mirada a los sistemas educativos exitosos. Yo soy Hugo Ñopo, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y en esta presentación vamos a comenzar por algo que ya conocemos. Algo que ya conocemos es que el desempeño escolar de nuestros estudiantes es bajo, es bien bajo, en comparación a los países latinoamericanos, en comparación al resto de países del mundo. Lamentablemente, estamos así. Esta es una medición internacional, la prueba PISA, que ustedes conocen, todos los chicos de 15 años rinden esta prueba, estos son nuestros resultados. Pero ahora combinemos esto con algo que es conocido, pero es menos conocido, no está mucho difundido en los círculos aquí, y para eso necesito correr el eje este en el que estoy midiendo, e insertar un eje de las X's aquí, para medir cuánto gastan los países. Vamos a medir cuánto gastan nuestros países y contrastar eso con los resultados que se obtienen. Vean, así gastan los países en América Latina, así gasta el Perú, así gastan Colombia, Chile, México, Brasil. Algunos de los países latinoamericanos que participan en estas pruebas. Perú gasta $1.200 al año por estudiante. $1.200 al año. México gasta 2.400, el doble. Chile y Brasil gastan 3.600, el triple. Nótese los órdenes de magnitud. Nótese cuán rezagados estamos, cuán poco invertimos. ¿No podemos invertir más? ¿Es imposible aumentar eso? Les voy a dar una cifra un poco descontextualizada para que noten cuán desproporcionado es. Recordarán que hace un par de meses vinieron los Rolling Stones a tocar aquí. Varios de nosotros estuvimos ahí seguramente, ¿no? Si pido que levanten la mano, seguro varios aquí estuvieron disfrutando aquel concierto. Varios de mis amigos también estuvieron ahí. Y ellos gastaron en una noche, por ver a los Rolling Stones, entre la entrada, más estacionamientos, más los previos, más todo, $1.200. Entonces los recursos están, solamente no están bien asignados. No estamos asignando los recursos en aquello que de verdad importa. Entonces, pongamos esto en una perspectiva global, porque los montos que los países latinoamericanos invierten son los que ya les decía, 1.200, México el doble, Chile y Brasil el triple, pero esto en comparación mundial es aún pequeñísima. Miren cuánto invierten en promedio los países de la OECD. Cerca de $10.000 por estudiante por año. 8 veces lo que invierte Perú. Miren cuánto invierte Finlandia. $15.000 por estudiante por año. 12 veces lo que invierte Perú. Esa es de la desproporción. Así de rezagados estamos. Así de lejos estamos.
La prueba PISA es rendida por 65 países en el mundo y tenemos información para todos ellos. Vean, aquí están los 65 países del mundo. ¿Encuentran algún patrón en los datos? ¿Qué encuentran ahí? Denle una mirada a los datos y yo les voy a hablar de un patrón interesante aquí. Miren, a partir de los $6.500 ya no se consigue mejores resultados con mayor inversión. Ingresar al club de los $6.500 al año es ya ingresar al club de los altos desempeños e invertir más no trae mayores consecuencias. En contraste, invertir $6.500 al año o menos sí tiene importancias. Y Perú está en ese segundo grupo. Y de hecho, Perú está entre los que menos invierten de aquel segundo grupo. Aquí, aumentar nuestra inversión educativa resulta importantísima. Cada dólar adicional que podamos poner en la educación de nuestros estudiantes va a estar directamente correlacionada con mejoras en los aprendizajes y mejoras grandes en los aprendizajes. Esto nuevamente para decir que la magia no existe, se cosecha lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra y es necesario sembrar más, es necesario invertir más. Pero en el corto plazo es obviamente inviable pensar en que vamos a duplicar, triplicar, multiplicar por 10 o multiplicar por 12 las inversiones en educación. Es imposible pensar en eso en el muy corto plazo. Hacia eso tenemos que apuntar, pero lo inmediato, lo concreto y real hoy es que eso no se puede. Entonces tenemos que pensar en otros caminos, en otras posibilidades. Uno de ellos es pensar que la educación privada puede cumplir ese rol. Y de hecho ha venido sucediendo. En los últimos años la provisión de educación privada viene creciendo. Pero la noticia no es tan positiva. La verdad es que pese a que viene creciendo, y es una promesa, pese a que viene creciendo todavía falla en cubrir gran parte del territorio nacional. 2 de cada 3 distritos de este país no tienen provisión privada de educación. Los privados no llegan a 2 de cada 3 distritos de este país. ¿Por qué? Porque no es rentable, el tamaño del mercado no amerita, no hay capacidad adquisitiva, etc. Llega solo a 1/3 de los distritos del país. Es bien pequeña la inserción, digamos, la penetración. Obviamente esto ha cambiado. En los últimos 10 años ha crecido. Nótese cómo el mapa se convierte en más verde. Ha crecido y está bien, pero todavía falta mucho. Entonces llega solo a 1/3 de los distritos del país, pero ahí donde llega, no llega tan bien. Hay un mito que dice que la educación privada es siempre superior que la pública. La verdad es que eso no es cierto. Eso es absolutamente falso y aquí está la data. Aquí tenemos los resultados para primaria y secundaria. Cuando ustedes vean un distrito pintado en verde, es que la educación privada está superando a la pública, pero cuando vean distritos pintados en naranja, que como ven aquí son la mayoría, son aquellos donde la educación pública tiene desempeños por encima de la privada. Entonces esta promesa de la educación privada como gran salvación para la educación del país no necesariamente es cierto. No necesariamente es cierto, debe ser tomado con pinzas. El llamado sigue siendo a innovar. Innovar, innovar. ¿Cómo innovar? De esto ya se habló bastante. Se habló bastante anoche, se habló bastante en la sesión de la mañana, en las 2 sesiones de la mañana. Para que las innovaciones sean útiles, necesitan estar adecuadas al contexto, necesitan ser costo efectivas e importante, necesitan ser escalables. Porque muchas de las innovaciones suceden en un colegio o en una red de 10 colegios. Y resulta que en el país tenemos 12.000 instituciones educativas. Entonces, que algo funcione en 10 colegios es bien limitado, la verdad. Necesitamos una plataforma que permita que esas innovaciones que funcionan en 10 colegios se difundan y sean escalables. Esa plataforma es el Estado. Y algo que ya se mencionó también, para poder innovar, para poder ser activos en la innovación, se requiere que el sistema otorgue una licencia para fallar. Sin fallas, sin errores, sin equivocaciones, es muy difícil innovar. Los procesos de innovación son eso, son procesos iterativos de ensayo y error. Y traigo el ejemplo de la tecnología, y traigo el ejemplo de Silicon Valley, por ejemplo. Porque si ustedes comienzan a pensar en ese instante, si yo les pido que piensen quiénes son los grandes innovadores en tecnología, ustedes van a pensar en ciertos nombres, ¿no? Les viene a la mente Bill Gates,
les viene a la mente Steve Jobs, les viene a la mente Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Pueden venirles a la mente 10, 20 o hasta 100 nombres. Pero ¿saben ustedes cuántos innovadores hay en el Silicon Valley hoy tratando de crear innovaciones y equivocándose en el camino? Son centenas de miles los que intentan esto. Estas son las masas que necesitamos. Estos son los volúmenes que necesitamos. Muchas personas o muchas instituciones tratando de innovar. No basta con tener centenas de intentos. No, eso no va a llevarnos a ningún lado. Necesitamos volúmenes mucho más grandes. Dicho esto, entonces cabe la pregunta, ¿quién es el personaje llamado a innovar? La innovación nace en el aula. Si la innovación nace en el aula y necesitamos grandes volúmenes, ¿quién es el personaje llamado a innovar? El docente. Y ya hemos visto en la sesión previa en qué situación se encuentra el docente, lamentablemente. Voy a dar dos datos nada más de aquello. Vean, los salarios de los docentes son muy bajos. Y déjenme decir, en Perú, el salario de un docente está en el tercio inferior de la distribución de salarios de profesionales y técnicos. ¿Qué significa esto? Si ustedes eligen 3 profesionales o técnicos al azar, lo más probable que suceda es que el salario del profesor sea el más bajo de todos ellos. ¿Cómo sucede esto o cómo es esto en otros países? Vean, en Latinoamérica el salario de un docente está en el tercio medio. Pero más, en los países exitosos, los salarios de los docentes están en el tercio superior. Es ahí donde debemos apuntar. Si nuestros salarios están así de bajos, resulta difícil atraer a los mejores. Y aquí las estadísticas, algo que ya nos mostraba el padre Elías Neira. ¿Cuáles son los puntajes que se requiere para entrar a la especialidad de pedagogía en, digamos, una universidad masiva como la Universidad de San Marcos? Son los más bajos de toda la universidad. Así, el filtro para ingresar a la universidad resulta ligero y nos resulta a todos como sociedad difícil atraer a los mejores. Aquí lo que tenemos es un círculo vicioso entre el estatus de la profesión docente y las características de los docentes que queremos. Aquellos que en grandes masas serían los llamados a innovar. Lo que necesitamos es quebrar este círculo vicioso. Quebrar este círculo vicioso porque, como les decía, la magia no existe, uno cosecha lo que siembra. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hablar después de Hugo siempre es un desafío, así que me va a costar llenar esos zapatos, pero voy a hacer un esfuerzo. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a IPAE por la invitación, por la oportunidad. Gracias Mariana, Leticia, Ghislaine. Esto parece que uno llega acá a hablar, pero en realidad vienen hace 2, 3 meses preparando estos. Doy 2 testimonios de la cantidad de entrevistas que me hicieron, preguntas. Parecía más difícil que los líderes sindicalistas que estoy ahora luchando en Argentina. Eran las preguntas que me hacía IPAE sobre cuáles eran mis planes y qué iba a hacer en el ministerio. Yo quiero hablarles de una experiencia que estoy haciendo ahora en el Ministerio de Educación a partir de diciembre, que asumimos el gobierno en Argentina. Pero yo vengo en realidad de tratar de innovar, como decía Hugo, desde el sector privado. Yo estuve los últimos 10 años en iniciativas que tienen con fines de lucro y sin fines de lucro en el sector privado. La última, de una educación a distancia para jóvenes y jóvenes adultos, teníamos casi 17.000 alumnos, o más de 17.000 alumnos en Argentina, en México y en Colombia. Y en diciembre asumí este cargo, que es subsecretario de Educación y Empleo en Argentina, que regula y financia toda la educación técnico-profesional. Son 4.200 instituciones en el país, casi 1.100.000 alumnos y 72.000 docentes. Yo quiero contarles un poco qué estuve viendo en los últimos meses, lo difícil que es muchas veces innovar, pero escalar. Es más fácil innovar cuando uno innova en pocos alumnos, pero mucho más difícil para hacerlo un sistema, como decía muy bien Hugo. Y en particular mi agencia está enfocada en jóvenes y jóvenes adultos, que en realidad son mucho más de lo que están en el sistema educativo formal. En nuestros países hay mucha más gente trabajando que en el sistema educativo en primaria y secundaria, digamos, y me parece que en muchas de estas conversaciones o paneles le dedicamos poco tiempo a cómo seguir generando capacidades y habilidades para los jóvenes que son mayores de 18 años y no para los que están en primaria y secundaria. De esto ya escucharon, a ver si se mueve, ya escucharon mucho hoy a la mañana, los paneles tan interesantes que tuvimos y tan prácticos y tan concretos
Estaba tratando de convencer a Mariana y a Leticia que repliquen este evento en Argentina el año que viene, porque me pareció que los paneles eran todos con casos y temas muy prácticos en vez de seguir discutiendo las mismas realidades y diagnósticos que conocemos del sistema educativo. Conocemos esto, lo charlaron a la mañana, el futuro es hoy. La enorme disrupción de tecnología que vemos en todo el mundo está cambiando no solo la forma de hacer negocio, no solo la economía, sino que está teniendo un impacto enorme en el mercado laboral. Muchos comentaban cómo están cambiando las competencias, como un joven que empieza hoy, que se graduó de secundaria, empieza a trabajar, va a cambiar 15, 17 veces de trabajo. El otro día sacaba un reporte de Naciones Unidas que un chico de primaria, hoy a los 12 años de graduarse de la primaria y secundaria, 65% de los empleos van a ser nuevos. O sea que tenemos que educar a 65% de los chicos que van a trabajar en cosas que no sabemos que van a trabajar, como comentaban a la mañana. La competencia por el talento es global. Las instituciones, sean públicas, privadas, van a contratar gente de Perú, de Argentina, de Colombia, de Hong Kong. O sea, los jóvenes están compitiendo hoy con mucho más jóvenes alrededor del mundo de lo que competíamos por ahí nosotros cuando éramos más chicos. Y esta relación que había entre empleado y empleador creo que se quebró. Hoy un tercio de la población económicamente activa en los países desarrollados es móvil, no trabaja en ninguna institución, vende o ofrece su conocimiento, ya sea de su casa o de su propio emprendimiento, pero hay una movilidad, me parece, laboral mucho mayor de la que había hace 20, 30 años. ¿Por qué esto es importante para nosotros que estamos viendo los sistemas educativos? Porque esto está cambiando la demanda de capacidades y habilidades que me parece que estamos necesitando en América Latina. Los números los sabemos, lo comentaba recién Hugo y lo comentaron varios. El progreso en términos de habilidades ha sido mixto, para decirlo de una manera, en Latinoamérica. Mejoramos mucho el enrolamiento en primaria y secundaria, no mejoramos mucho la calidad. Es un cuadro para mí muy gráfico que hizo el Diálogo Interamericano, un libro que presentó hace unas semanas, lo presentamos nosotros en Argentina en el Ministerio, cómo la calidad en nuestros países sigue siendo muy, muy mala, sobre todo en primaria y secundaria, y cómo sigue siendo muy diversa. Y acá empezamos a ver también la diversidad en las capacidades. Es cierto que mucha gente más termina la primaria, que muchos más jóvenes terminan la secundaria. Ahora, cuando vamos de ahí hacia adelante a la transición escuela-trabajo, hacia la educación postsecundaria, la brecha de habilidades es muy grande entre los diferentes países de América Latina. Primero tenemos casi 50% de deserción escolar en secundaria. O sea, casi 50% de los chicos no terminan la educación secundaria. Acá hablamos de capacidades, de educación postsecundaria. Bueno, hoy, en 2016 en Latinoamérica, la mitad de los chicos no tienen ni las habilidades que tiene una persona que termina la secundaria, y eso es muy desigual en el resto según mire uno qué país en América Latina. Y tenemos muy poca gente que se gradúa de la universidad. Menos del 10-12% de los latinoamericanos se gradúan de la universidad. Entonces, también, si creemos que la educación postsecundaria es la forma de avanzar como individuos y como país, estamos en problemas grandes en América Latina. Y uno esto no solo lo ve desde el sistema educativo, como contaba recién Hugo o algunos otros panelistas a la mañana, lo ve también cuando habla con el mundo socioproductivo. Uno le pregunta en América Latina, esta es una encuesta del Banco Mundial y otras instituciones, de cuánto tarda una empresa promedio en conseguir gente con capacidades. Vemos que en América Latina es cuanto más semanas tarda en encontrar gente capacitada. Recién hablábamos con Leticia lo que estaban haciendo con el observatorio ustedes acá en Perú, pero yo hice algo también en Argentina que sacamos en marzo. Cuando uno le pregunta al sector socioproductivo, ya sea nacional, regional, local, en las diferentes provincias o estados, están consiguiendo las personas que necesitan. En general dicen que no. Nosotros acabamos de hacer un reporte en Argentina, 50% de las empresas, entrevistamos una porción representativa del Producto Bruto argentino, no un sector o software o agrotécnico, sino a la economía argentina. Hicimos una encuesta de casi 1000 compañías y le preguntamos qué estaban necesitando, sea de menos de 50 empleados o más de 2000 empleados. El 50% de ellos nos decía que tenía dificultades para encontrar buenos técnicos, que es lo que le preguntamos en Argentina, que contratarían si tuvieran más técnicos preparados, técnicos profesionales, no universitarios, digamos, pero que hoy no lo están consiguiendo. Entonces, no solo del sistema educativo vemos que la calidad no es buena, sino cuando uno habla con el sector socioproductivo, tenemos también una
un problema. Entonces, esto es lo que yo me enfrenté, o lo que yo conocía al llegar a esta posición en diciembre. Estos son los retos que todos ustedes conocen, los diagnósticos que ya los comentamos una y mil veces, los mismos libros, los mismos papers. Ahora, ¿cómo hace uno para transformar cuando tiene la oportunidad de, por ahí, alguna de estas cosas empezar a cambiarlas, como muchos casos que vimos hoy a la mañana? Entonces, yo tenía algunas ideas, tomé algunos casos que me parecían interesantes, que estaban haciendo bien la educación técnico-profesional. Australia para mí es el mejor caso en términos de habilidades y capacidades post-secundarias, porque tienen 10 niveles de certificaciones que van y vienen de un lado para otro. Uno puede dejar una certificación intermedia en la universidad al año 1, después irse a hacer formación profesional, volver y hacer un técnico superior, después retomar 5 años después, ir a la universidad. En Argentina, por lo menos, eso está muy poco vinculado o validado. Si uno hace la secundaria técnica, son 6 años doble escolaridad en Argentina, en la mayoría de las provincias, de las 24 provincias. Los técnicos superiores son algo de 3 años y después está la universidad. Si en Argentina uno hace 6 años de doble escolaridad de electromecánica y se gradúa de electromecánico secundario y quiere hacer un terciario de electromecánica, tiene que empezar de cero, no le valida ni una materia. Y si hace 10 años y quiere hacer, o 9 años y quiere hacer ingeniería electrónica relacionada, tiene que empezar de cero otra vez. Entonces hay muy poca validez entre los niveles educativos, que yo creo que desalienta a los alumnos. Entonces tomamos el caso australiano para empezar a, de alguna manera, desregular o permitir que haya mayor validez entre los diferentes niveles secundario, terciario y universidad. En eso también estamos aprendiendo bastante del caso de los community colleges en Estados Unidos, que uno puede criticar o no la calidad, pero sí lo tienen muy conectado. 50% de los chicos que se gradúan de universidad en Estados Unidos comenzaron en un community college, comenzaron en un terciario. Por ahí no tenían claro que querían hacer 4 años de universidad, no tenían claro qué carrera, empezaron con un community college de 2 años relacionado con la demanda laboral y después se dieron cuenta que querían seguir estudiando. Entonces ahí, para nosotros Estados Unidos fue bien interesante para esto de conectar un terciario con una universidad. Otras cosas buenas que aprendimos de Australia, y tuve la suerte de ir ahí hace un par de meses para aprender bien estos temas, es que financian también sobre la cantidad de alumnos. En Argentina financiamos la educación técnico-profesional, siguiendo los números de Hugo. Nosotros invertimos alrededor de $1.000 por alumno por año en educación técnico-profesional en Argentina, también muy bajo, pero lo hacemos desde la oferta, como casi todos los sistemas educativos. Hay institutos que uno va financiando, poco relacionados con la cantidad de alumnos y casi nada relacionados con la demanda socioproductiva. Australia lo hace exactamente al revés. Si en el estado de Victoria hay demanda laboral por electromecánicos o por turismo, desarrollan una oferta educativa hacia eso y la financian por demanda. No es que financian cuántos docentes hay, sino cuántos alumnos se acercan. Nosotros estamos yendo a un cambio parecido, muy controversial en Argentina, porque esto requiere muchos cambios de legislación, pero sí estamos tratando de que la demanda laboral coincida con la oferta educativa, por eso hicimos ese reporte. Hoy yo tengo la información para decir si en la provincia de Tucumán no hay demanda de temas marítimos, porque no está cerca de ningún mar, hoy tenemos varios institutos enseñando especialidades marítimas y ahí no tenemos que seguir financiándolo. Vamos a ver cómo se hace, hay que hacerlo delicadamente, transformar, etcétera, pero hay que empezar a conectar, sobre todo en lo técnico profesional, la oferta educativa con la demanda laboral. Los australianos lo hacen muy bien. Y la otra parte que también que a nosotros nos parece muy buena es la educación basada en competencias. Hoy en Argentina la educación está regulada por horas. ¿Cuántas horas uno va? ¿Qué certificado? 1.600 horas es un terciario, 600 horas es formación profesional. Creo que eso no va más. El mundo no funciona más así, el mundo laboral funciona mucho más por competencias, por habilidades, por resultados. Muchos de nosotros, yo sí porque tengo que ir al ministerio, pero muchos acá trabajan súper eficientemente de sus casas, desde un café, no tienen que estar X horas en la oficina. Yo creo que lo mismo tendría que pasar en la educación técnico-profesional y ahí Australia lo hace muy bien. Estamos tratando de ir en Argentina hacia esa línea. Ahora en octubre hacemos la primera evaluación por competencia. Vamos a evaluar 5.500 alumnos del sistema técnico profesional en Argentina, que probablemente no dé muy bien, porque no enseñamos por competencias en Argentina, pero yo lo estoy haciendo para empezar a mostrar que hacia allá queremos ir con la evaluación y con la formación. Me queda poco tiempo. Una cosa interesante de Australia es cómo
ellos han generado la educación, es un activo. Tienen 400.000 alumnos por año, ellos generan alrededor de 19.000 millones de dólares al año en extranjeros que vienen a estudiar a Australia, ¿no? Y una cosa que aprendimos, estamos haciendo también de México y Colombia, para poner dos casos más cercanos, es cómo ayudar a la cantidad de jóvenes que no tienen un secundario a que se empalmen con el mercado laboral. Porque en Argentina esto es un poco lo que queremos, ¿a quién le queremos dar capacidades y habilidades en Argentina? Hay más de 18 millones de argentinos entre 18 y 65 años trabajando hoy. 9 millones de ellos no tienen, un poco más, no tiene secundaria. Casi 17% de ellos tienen universidad nada más. Entonces, tenemos que hablar de primaria, tenemos que hablar de educación infantil temprana, tenemos que hablar de secundaria, por supuesto. Ahora, esta persona que tiene 30 años sin secundaria, le va a costar progresar individualmente. Y le va a costar a la Argentina, a la competitividad de la Argentina también, no tener más gente preparada acá. Nosotros tenemos 11.200.000 alumnos entre primaria y secundaria. Tenemos toda esta gente trabajando hoy que también necesita capacidades. Si, como decían en la mañana, aprender es fundamental, bueno, también tenemos que poderle darle esas capacidades para que sigan aprendiendo a aprender. Y ahí México y Colombia desarrollaron dos dispositivos muy interesantes de recuperación de secundaria con formación profesional. Yo creo que cuando uno empieza a crecer y no tiene secundaria, 30, 35 años, si no le conecta con una formación profesional es muy difícil avanzar. Es necesario tener la secundaria a los 30 años, pero si eso con solo la secundaria uno no avanza. Entonces estamos desarrollando ahora, cambiando la normativa para que luego de 25 años la persona que va a dar su secundario lo haga con un curso de formación profesional de 6 meses relacionado con la industria, sea turismo, sea una industria de técnica, o sea cualquier agrotécnica, cualquier sector, pero que no lo haga nada más que con secundaria, sino con formación profesional, y eso lo tienen muy bien desarrollado México y Colombia acá en América Latina. Este es el público que nosotros queremos influir. Déjenme un minuto volverles a qué prioridades nos seteamos en diciembre. Mi jefe, el ministro Esteban Bullrich, estableció cuatro prioridades para su gestión, que esperemos que dure 4 años, y la mía también, que son, ¿cómo va? Aunque la paga no es muy buena, pero divertido. De educación temprana, obviamente fundamental. Estamos construyendo 250 jardines de infantes para que los chicos de 3 años puedan sumarse al sistema. Evaluación y seguimiento. Estamos haciendo la primera evaluación de calidad general en octubre en Argentina, no solo de técnico profesional, sino de todo el país, una prioridad. Formación docente, otro tema fundamental que lo hablamos mucho a la mañana. Y educación y trabajo, que es el tema que yo estoy mirando, que es este instituto INET, que regula y financia la educación técnico-profesional en la Argentina. Estas son un poco las prioridades que quería contarles que estuve haciendo. La primera es el marco regulatorio, porque yo vengo más del mundo emprendedor y decía, ¿qué 3 o 4 cosas puedo hacer bien antes de irme? Uno tiene la tentación de hacer 100.000 cosas, mucha gente lo llama, se empieza a sentir importante, lo invitan a eventos, y al final lo que se va a acordar la gente son de 2 o 3 cosas que uno hizo bien, que tienen que ver con las más difíciles, que son los marcos regulatorios, que son las que generan pelea con los sindicatos, pelea con el statu quo, pero yo creo que son las que realmente generan un cambio, que por ahí nadie se acuerda que lo hizo uno, pero transforman un sistema. ¿Cuáles estoy haciendo? La de validación, para mí eso transforma el sistema técnico profesional en la Argentina, que el alumno pueda ir y volver con certificaciones intermedias a lo largo de toda su carrera profesional, eso para mí transforma. ¿Cómo se invierte? Yo tengo un fondo alrededor de 400 millones de dólares en el INET, ¿cómo se invierte eso bien? Ya cambié esa regulación, hoy se puede, esa plata se invierte, antes se invertía sobre política, hoy se invierte nada más contra indicadores de empleabilidad, o sea, tiene que esta educación ser pertinente con el mundo laboral, de graduación, tenemos 40% de graduación nada más en este sistema, o sea, de 100 chicos que entran, 40 nada más se gradúan a los 4 años o a los 3 años, no importa qué nivel educativo, y la otra que tenga que ver con calidad, que no se midió nunca la calidad en la educación técnica profesional en Argentina, se mide por primera vez ahora en octubre. Entonces empezar a alinear también el financiamiento con algún indicador específico que tenga que ver con la educación técnico-profesional, es otra regulación que ya cambiamos. Y lo otro para mí de regulación tiene que ver con el segundo punto, que es el financiamiento. Hoy tenemos un sistema financiado desde la oferta, no importa cuántos alumnos vengan, lo financiamos sobre docentes, financiamos sobre institución, sobre edificio. Creo que eso tampoco es
nosotros tenemos 1.800 terciarios en la Argentina. Casi el 20-25% de ellos tienen 5 alumnos, tienen entre 100 y 120 docentes. Está bien, es una oportunidad de trabajo para mucha gente, pero tienen que ser instituciones que tengan alumnos, que atraigan de alguna manera a los alumnos. Entonces estamos tratando de, esa es la más difícil, estamos tratando de cambiar eso. Estamos conectando mucho con la demanda laboral. Ahí hicimos 3 cosas, ya termino, perdón, finalizar en Colorado. Una es este estudio de capacidades 2020 para empezar a orientar. Después, en 21 de las 24 jurisdicciones ya establecimos el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción para que 3 veces al año el Ministerio de Educación se reúna con gremios y con el sector empresario para poder empezar a dialogar estas capacidades que hacen falta. Y estamos empujando mucho lo que son prácticas profesionalizantes, que los chicos tengan la oportunidad en el último año de sus estudios, sea secundario o terciario, de trabajar en alguna institución, que eso no pasaba hasta hoy en Argentina. Tengo que terminar, muchas gracias, me entusiasma mucho esto, así que puedo seguir 1 hora más, pero creo que el mensaje acá, que lo aprendí esta mañana también, es tener que ir, enfocarnos en cosas prácticas. Me parece que por eso es tan interesante este seminario y ojalá lo replicaran en Argentina, que todavía seguimos teorizando sobre muchos temas. Parece que ya tenemos los diagnósticos claros, lo difícil ahora es, sea del sector privado, del sector público, del sector social, cómo llevamos estas reformas y estas ideas a la práctica. Muchas gracias.